Vamos a mirar en la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Nos dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice así, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Apocalipsis 1, 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué hizo? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, nos lavó con su sangre, mis amados hermanos, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, la obra de Cristo fue perfecta. Que Dios nos ayude para consagrarnos, para vivir para Cristo. Alabanzas al Señor. Vean Gálatas capítulo 2, versículo 20. 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 Que logremos el grado que tenía el apóstol de consagración. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oiga eso. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en el cuerpo es para Él. En otras palabras. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Mis amados hermanos, el momento que se vive es un momento terrible, pero glorioso. Terrible porque el pecado pupula, pero glorioso porque el cristiano puede hacer la diferencia. Porque el cristiano es el momento en que se necesita que se manifieste. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Dios nos ha dado la oportunidad de vivir el último tiempo para ver su gloria. Porque la palabra dice que la gloria postrera será superior a la primera. O sea, los cristianos que queramos consagrarnos, yo creo que viene un poder extraordinario para manifestar su gloria. Alabanzas al Señor. Ahí me leía el hermano William, el hermano John William, me leía un artículo de la República, o sea, de un periódico colombiano, donde la ONU dice que quiere convertirse prácticamente en una iglesia para defender los derechos humanos y para reducir la libertad de los cristianos. O sea, esos derechos humanos quiere decir que quieren hacer del hombre un Dios. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Es lo que a mí me parezca, como me parezca, y punto. No existe Dios. Es decir, como dijo el profeta del anticristo, le quiero traer llamémosle así, el buen título o ¿cómo se llama? Algo como nuevo, que ya Dios no existe. Eso es lo que quiere decir el hombre. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, ¿qué oportunidad tiene el cristiano? La oportunidad de mostrar su presencia, de mostrar su poder, su gracia. Y ojalá que esté en primer lugar en nuestros propios hogares, mis amados hermanos. Podamos ver nuestra familia, nuestros hijos. Ojalá que nuestros hogares lleguen a ser un altar para Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, para el profeta, para el apóstol, dice, para mí el vivir es Cristo.
Un hombre de esos lo tiene todo, mis amados hermanos. Por eso Dios lo utilizaba poderosamente. Una vida fría es una puerta abierta a la desgracia. Una vida espiritual es una vida gloriosa. Alabanzas al Señor. Un hombre o una mujer de Dios en un hogar es una poderosa bendición y además una poderosa protección. Adorado sea Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Puede que muchos de los miembros de la familia no funcionen, pero si hay siquiera uno que verdaderamente clame, que verdaderamente busque, que verdaderamente agrade, cambia el medio. Influye el medio. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces Dios quiere, mis amados hermanos, que seamos esos creyentes consagrados para usarnos. Adorado sea Dios. Ahora bien, el cristiano verdadero es una nueva criatura, mis amados hermanos. Quiero mostrarles en esta mañana, obviamente a mí me falta mucho, pero quiero mostrarles por lo menos lo que Dios quiere. ¿Sí está claro? Dios quiere que seamos verdaderamente una persona nueva. Si un cristiano se convierte y no muestra cambios drásticos, no ha conocido a Cristo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si el cambio de mundano a cristiano real es algo extraordinario. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Había sido un borracho, ese hombre termina odiando el trago que lo apartaba de Cristo y canta coros, ¿sí, hermano? Y alaba a Dios. ¿Sí está claro, hermano? Ese hombre cambia totalmente, porque realmente en el Señor hay cambio. Adorado sea Dios. Miren 2 Corintios 5:17. Miren 2 Corintios 5:17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese cristiano frívolo, o no cristiano, ese hombre frívolo, o de pronto que habla feo, hermano, se convierte casi que en un ángel. Cuando conoce a Dios, cuando conoce al Señor Jesús, su cambio es drástico. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, porque Dios hace muchas obras en el creyente. El creyente que busca, ¿no, hermanos? Porque hay que añorar, hay que querer acercarnos al Señor. Entonces, una de las cosas tremendas en el cristiano es que es libre de pecado. Eso parece del otro mundo, hermanos. En un mundo pecador, que un hombre sea libre de pecado es algo casi que inconcebible. Pero la palabra lo dice. Miren lo que dice la palabra. Miren Juan capítulo 8, versículo 3. Juan capítulo 8, versículo 3. San Juan capítulo 8, versículo 3. San Juan capítulo 8, versículo 3. Le voy a leer lo que dice la palabra. San Juan 8, 3. Ya es para, porque no, ya, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo? 8:32, sí, 8:32, hermanos. 8:32. Dice así la palabra del Señor. Gracias, hermanos. 8:32 dice: y conoceréis la verdad. Le voy a leer desde el 31. Desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso de permanecer en su palabra es muy importante, hermanos. Ahora, y ojo, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? ¿Libres de qué? Libres del pecado, hermano. Eso parece imposible. ¿Sí está claro, hermanos? Pero lo dijo Dios. Podemos vivir libres del pecado, aunque pupule el pecado. Alabanzas al Señor. Ese es un cristiano. Ahora bien, mis amados hermanos, el Señor quitó el pecado del creyente,
Miren ahora Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Primero de Juan 3:5. Primero de Juan 3:5. Podemos vivir vidas santas si el Señor está con nosotros. Alabanzas a Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5, mis amados hermanos. Primera de Juan 3:5. Dice así la palabra del Señor. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué? Nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Alabanzas al Señor. Entonces, y miren el versículo 6. Y todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Alabanzas al Señor. Y todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Si el Señor mora en nosotros, nos libera del pecado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si el Señor mora en nosotros, somos santos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Y no hay alternativa, no hay medias aguas. Alabanzas al Señor. Es un cristiano consagrado. Ahora miren, mis amados hermanos, San Juan capítulo 1 versículo 29. San Juan 1:29. Y tenemos que lograrlo. Alabanzas a Dios si queremos ser usados. Tenemos que lograrlo si queremos ser usados. San Juan 1:29. Dice así la palabra del Señor. San Juan 1:29. San Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ojo, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Del mundo, nosotros seguimos viendo pecado en el mundo. ¿De qué mundo? Del mundo cristiano, hermano, de los creyentes, con absoluta seguridad. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Él quitó el pecado de nosotros. Adorado sea Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios expió el pecado. Expiar quiere decir mandar lejos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. No mandar lejos, no. Quiere decir, expiar quiere decir quitar. ¿Sí? Expiar quiere decir quitar. Ahora, miren Romanos capítulo 6. Miren Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Y libertados de qué? Del pecado. ¿Sí? Viniste a ser siervos de la justicia. Es decir, como nos ha explicado el hermano David, siervos de la justicia es hombres que viven la palabra. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Libertados del pecado quiere decir vivimos la palabra. Alabanzas al Señor. Eso no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Eso es algo verdaderamente glorioso. Alabanzas a Dios. Miren el versículo 22, ahí mismo, pero el versículo 22 dice, mas ahora que ya conoces a Cristo, quiere decir, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oiga eso, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin, la vida eterna. Estamos buscando la llenura del Espíritu, hermanos, y tenemos que tener ese grado de vida. ¿Sí está claro, hermanos? Estamos buscando la unción del Espíritu, derramamiento del Espíritu, y tenemos que llegar a ese grado de vida, exento de pecado. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, porque Dios destruyó el cuerpo del pecado en el creyente. Miren, ahí en el mismo capítulo 6, pero miren el versículo 6 y 7. Capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el hombre pecador, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él. ¿Sí? Al ser crucificado quiere decir fue muerto. Ahora, para que el cuerpo del pecado, o sea, lo que produce el pecado, ¿qué dice? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el cuerpo del pecado, lo que nos producía esa fuerza que no nos dejaba buscar al Señor, es destruido en el creyente por el poder del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. No les estoy hablando de nada fácil porque el cielo no quiere nada fácil. El cielo quiere guerreros.
¿Sí está claro, hermano? Hombres y mujeres que verdaderamente lo deseen y lo quieran y estén dispuestos a pagar el precio que merece ese estado de vida. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, el Señor terminó el pecado, ¿sí?, en el creyente y lo alejó del creyente. ¿Sí está claro, hermanos? Miren Hebreos capítulo 10. Miren Hebreos capítulo 10. Miren Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y miren el versículo 17. Hebreos capítulo 10, versículo 17. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículo 17. Le voy a leer el 17 y el 18. Y añade, dice la palabra, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Ahora bien, ¿eso para quién es? Para el creyente. Versículo 18. Pues donde hay remisión, remisión quiere decir mandar lejos. Y donde hay remisión de esto, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Porque Dios lo arrancó de nosotros, hermanos, del creyente, por el Espíritu, y lo mandó lejos. Alabanzas al Señor. Miren el Salmo 103, versículo 12. Miren el Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Por eso no podemos hablar de pobrecito yo, que no puedo, no. ¿Qué dice la palabra? Diga el débil, porque así es. ¿Sí está claro, hermano? Dios nos hizo fuertes contra el pecado. Alabanzas al Señor. Miren el Salmo 103, 12. El Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, 12, mis amados hermanos. Salmo 103, 12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar ¿de quién? De nosotros, del creyente, nuestras rebeliones. La sacó de nosotros, nos lavó y lo mandó al otro lado. Si está claro, hermanos, donde el creyente no vuelva a eso. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos dé la gracia para vivir esa vida espiritual, esa vida santa, mis amados hermanos. Si logramos vivir esa vida santa, vamos a ser usados por el Espíritu poderosamente. ¿Y cuánto se necesita hoy? Mire las multitudes en Bogotá. Si está claro, hermanos, que necesitan un creyente lleno del Espíritu. Que Dios nos ayude para no ser un creyente, para ser nuestra iglesia. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, el creyente por la obra del Señor tiene libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué tiene libertad para entrar al lugar santísimo? Porque fue lavado, porque fue santificado por el Señor. Si está claro, mis amados hermanos, si no, no puede estar allá. Alabanzas a Dios. Miren mis amados hermanos, ahí en el mismo, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Anteriormente leímos que el Señor alejó nuestros pecados. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Pero ahora, ¿qué dice? Así que, hermanos, les voy a leer más bien desde el 17 para que quede la idea completa. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si el Señor lo mandó lejos, ya no se necesita más ofrenda por el pecado. Y arranca con un así. Si esto es así, ¿qué dice? Así que, hermanos, el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos derecho a estar delante de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Sí? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne.
O sea, pasamos a través de Cristo. Ahora, versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces tenemos derecho. ¿Derecho a qué? Acerquémonos con corazón sincero. Eso no se le permite al mundano. Ni siquiera puede intentarlo porque lo fulmina Dios. Eso solo puede hacerlo el creyente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Alabanzas al Señor. Dios quiere, mis amados hermanos, que entremos al lugar santísimo, que podamos estar delante de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora nos redimió. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que podamos ser llenos del Espíritu. Eso es fuera de serie. Eso lo hizo el Señor Jesús. Miren Gálatas capítulo 3. Miren Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. O sea, el creyente puede ser lleno del Espíritu por derecho. Eso es algo fuera de serie, por derecho. Alabanzas al Señor. Gálatas capítulo 3, mis amados hermanos, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso lo llevó el Señor. Ojo al 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ojo, ¿para qué? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿qué? O sea, hemos sido, mis amados hermanos, redimidos de la ley por la obra de Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos derecho a ser llenos del Espíritu. Alabanzas a Dios. O sea, cada creyente puede llegar al Señor y si conoce la palabra, recordarle esto al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Porque esto indica que el creyente tiene un derecho que puede usar si verdaderamente lo añora y lo desea. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, el creyente es justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Que cuando estemos delante del Señor, el Señor, Dios, el Padre, nos considera justos. O sea, en otras palabras, no hay problema entre usted y yo. Esa es la idea. ¿Sí está claro, hermanos? Cuando nos paremos delante de Él, o nos paramos delante de Él en oración, qué sé yo, como pueda el creyente, el Señor dice: está bien, puedes estar delante de mí porque eres justo. ¿Justo por qué? Por la obra de Cristo. Alabanzas al Señor. Miren, mis amados hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra del Señor: siendo justificados. Justificado quiere decir el que ya pagó por sus delitos y ya está libre. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Vuelvo y le leo: siendo justificado gratuitamente por su gracia. Es decir, le caímos bien a Dios. Es la idea. ¿Sí está claro? Nos amó y nos justificó. No porque seamos buenos, sino porque nos lavó con su sangre. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y tenemos el derecho, ¿sí? El derecho a estar en la presencia de Dios como justos. Alabanzas al Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No dice tiene que pagar el diezmo para eso, o tiene que hacer un pacto, no. Es llegar creyendo. ¿Sí está claro, hermanos? Es llegar con esa fe de niño. Adorado sea Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice: siendo justificado gratuitamente otra vez, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces,
Es por su obra, mis amados hermanos, que tenemos derecho a estar en la presencia de Dios sin ser destruidos. Alabanzas al Señor. Ahora, mire 2 Corintios 5:21. Mire 2 Corintios 5:21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5:21. Nos dice así la palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir eso? Que la tremenda justicia del cielo se cumplió en él. ¿Sí está claro? Y al cumplirse en él, por estar nosotros en su cuerpo, se cumplió en nosotros. Obviamente no la pagamos nosotros, la pagó él, pero tenemos derecho a estar en su presencia como justos. ¿Sí está claro, hermano? Como justos. Eso es fuera de serie. ¿Quién se acerca a Dios, hermano? Nadie, lo fulmina. El único que puede acercarse a Dios es Cristo. Y nosotros nos acercamos en Él, en Cristo. El creyente tiene que estar en Cristo, ¿no? Sí está claro, hermano, para tener todos esos derechos. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora, ya vimos entonces, hermanos, que el Señor nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Que el Señor quitó de nosotros el pecado. Que el Señor nos justificó, o sea, nos hizo justos. Que el Señor remitió nuestro pecado, es decir, que lo alejó tan lejos como el oriente del occidente. Entonces, la palabra concluye, ¿sí está claro, hermano? Concluye en Romanos 8, versículo 1. Con todas esas bendiciones, la palabra concluye. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿Qué concluye? Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo. Entonces yo anoté aquí, mis amados hermanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque tienen el Espíritu Santo en sus vidas, según la palabra, y son libres de pecado. Eso es lo que quiere decir lo que acabamos de leer. Se lo voy a volver otra vez. ¿Sí? ¿Está claro, hermano? Aquí muestra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo, es decir, no andan conforme a la carne, adorado sea Dios, y están libres de pecado. Porque Dios condenó al pecado en la carne de Cristo para que el cristiano sea liberado. Volvamos a leerlo cuidadosamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que el creyente tiene el Espíritu Santo por derecho o debe buscarlo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabanzas al Señor. O sea, el Espíritu Santo en el creyente lo hace libre de pecado. Y lo hace por derecho, porque, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo para que nosotros fuéramos libres. ¿Sí está claro, hermano? Sí. O sea que el creyente, bíblicamente hablando, en derecho, es libre de pecado. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y si no lo es, debe buscarlo. Debe buscarlo porque ese es el modelo bíblico. Alabanzas al Señor. Entonces, para terminar, mis amados hermanos, yo noté aquí algo que me parece, ojalá lo logremos. Ojalá lo logremos. Dice, la bendición cumbre del cristiano es estar en Cristo.
Si no está en Cristo, no hay nada que hacer, hermanos. Porque sin mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Hay que estar en Cristo. Alabanzas al Señor. La bendición cumbre del cristiano es estar en Cristo. Ahora, que su Espíritu Santo esté en el corazón del creyente. El creyente tiene que buscar la llenura del Espíritu. ¿Sí está claro, hermanos? Si el Señor le ha permitido que lo conozca o le ha dado la gracia para conocerlo, busque. Clámele al Señor para ser lleno del Espíritu. Ahora, y la otra cosa que es vital para el cristiano es que su palabra permanezca en él. O sea, que la conducta nuestra esté conforme a la palabra. Repito otra vez las tres cosas. La bendición cumbre del cristiano es que esté en Cristo. Es algo especial, por fe. Por fe. Tiene que decir, Señor, creo en tu obra redentora. Creo en la obra del Calvario, Padre mío, ¿sí? Y hasta que Dios lo toque, busque hasta que Dios lo toque, porque dependemos de Él. Alabanzas al Señor. Entonces, primero, la bendición cumbre del cristiano es estar en Cristo. Ahora, ¿qué otra cosa es vital? Vital, que su espíritu esté en el corazón del cristiano. Búsquelo. Cuando lo tenga, lo sentirá palpitar adentro. ¿Sí está claro, hermano? Sentirá fuego adentro. Alabanzas al Señor. Y tercero, importante y vital, que su palabra permanezca en el cristiano. O sea, ajustar nuestra disciplina a esa palabra. Ahora, si eso lo tenemos, si eso lo logramos, lo tenemos todo. Miren, Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Eso es lo que quiere decir San Juan 15, 7. Dice así la palabra del Señor. San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Lo tienes todo. Lo tienes todo. Que Dios nos ayude, hermanos. Esto parece demasiado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que uno de humano pueda ser libre de pecado. Que de humano pueda estar en Cristo. Que de humano pueda ser lleno del Espíritu. Y que podamos pedirle a Dios lo que queramos. Y será hecho, porque se lo vuelvo a leer. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras, o sea, y mis palabras permanecen en vosotros y vives conforme a esa palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí está claro, hermano? Oremos. Señor, ayúdanos para ser cristianos consagrados. Señor bendito, ayúdanos para que, Señor, estemos en ti. Vivamos en ti, nos desarrollemos en ti, Padre Celestial. Señor, ayúdanos para que tu Espíritu Santo esté en nosotros, para que seamos llenos del Espíritu de Dios, para que sintamos el fuego del Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, para vivir tu palabra, ajustarnos a esa palabra. Señor bendito, de tal manera que sea un deleite estar en tu palabra. Padre, porque necesitamos muchas cosas gloriosas. Y tu palabra dice que si estamos en ti, pidamos lo que queramos y será hecho. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.